Sí. Buenas tardes a todos. Soy Olvido, la encargada de Cultura del Instituto Cervantes de Lisboa. Creo que ya algunos que han seguido los ciclos me conocen. Y nada, quiero darles la bienvenida este año 2023, que es una de las primeras actividades que tenemos, Viajemos Juntos. Es el tercer ciclo de encuentros sobre escritores viajeros. Y tenemos el placer de contar con Paco Nadal, que es un gran viajero, escritor, periodista muy reconocido. Quizá ustedes le conozcan también por el periódico El País, donde tiene un blog muy interesante. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, las gracias a vosotros por Muchas darme esta gracias. oportunidad. Y bueno, como sabéis, aquí el maestro de ceremonias es Fernando Castiñeiras. Gracias, Fernando, por este ciclo, que la verdad es que creo que hasta el momento ha sido todo un éxito. Hemos conocido gente, historias muy interesantes. Y nada más, te dejo para que presentes a Paco y damos comienzo al tercer ciclo de Viajemos Juntos. Pues muchas gracias, Olvido. La verdad es que queda poco que decir, además de agradecerle un año más al Instituto Cervantes de Lisboa que crean en este proyecto cultural, periodístico, literario también, como comentaba Olvido, y bueno, sobre todo viajero. Ya entre los asistentes veo varias caras conocidas. De todas maneras, por si acaso, me gustaría recordar que esta no es una entrevista convencional, limitada al entrevistado y a quien os está hablando, sino que esperamos que nos interrumpáis cuando se os ocurra una pregunta, cuando tengáis dudas. En definitiva, que este espacio es para que charléis con Paco vosotros. Ahora voy con la presentación, que voy a intentar que sea breve, aunque podría ser muy extensa. Antes de nada, también yo quería decirte buenas tardes, Paco, bienvenido al Instituto Cervantes de Lisboa. Gracias, Fernando, un placer, un placer. Bueno, y supongo que aquí todos los que estáis conocéis sobradamente al invitado con el que inauguramos esta tercera edición del ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa, porque bueno, Paco ya lleva 30 años dedicándose al periodismo de viajes, pero igualmente me gustaría contar algunos detalles, como que nuestro invitado nació en Murcia y que, como decía Olvido, es uno de los más grandes periodistas españoles especializados en la temática de los viajes. Os podéis encontrar con sus artículos en revistas como El Viajero, del País, o en Viajes, de National Geographic. Podéis viajar junto a él también a través de sus guías editadas por Aguilar, o incluso leyendo el blog de Paco Nadal, una bitácora referente en lengua española. También lo podemos escuchar semanalmente, cada viernes a las 7 de la tarde, en La Ventana de la cadena SER. Y si os gusta la literatura de viajes, supongo que habéis leído, por ejemplo, El cuerno del elefante, primer libro que National Geographic publicó a un autor en español, que es solo una de las varias obras que Paco Nadal ha escrito. El currículum es extenso y nuestro tiempo limitado, así que, bueno, quiero comenzar por el inicio, Paco. Tengo entendido que hay un punto de inflexión, un momento en el que cambias tu forma de vivir, un universo relacionado con la industria química, si no estoy equivocado, para dedicarte a los viajes y convertirlos en tu trabajo. Sí, los químicos somos muy versátiles, servimos para un roto y para un descosido. Sí, a ver, yo soy el típico caso, y no único, porque conozco mucha gente que trabaja en mi entorno, o sea, que vive viajando, que le ha pasado lo mismo, ¿no? Que viene de otro mundo, porque tampoco el periodismo de viajes se estudia, al final te haces, ¿no? Y mucho menos cuando yo empecé, ¿no? Yo estudié química, nací en Murcia, como bien dices, estudié ciencias químicas pues, por un tema familiar, porque mi familia tenía una pequeña industria de productos químicos, yo era el heredero y estaba llamado a seguir la tradición familiar, ¿no? Había un Paco Nadal desde la época de las Galias, un Francesco Natale en mi familia, se remonta hasta... y siempre se habían dedicado al mismo negocio familiar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde siempre lo que me gustó fue viajar, la naturaleza. Fíjate, yo creo que le debo mucho. La adolescencia es un momento crucial en la historia de cada uno, ¿no? Yo creo que el ser humano, el momento más crítico de su vida es la adolescencia, porque ahí te forjas, ahí te formas.
Y una adolescencia en un sentido o en otro te va a marcar generalmente el devenir de tu vida, ¿no? Y la mía cayó por casualidad, siendo muy pequeño, con 9 años, en un grupo scout que había en mi barrio y en una época en que, imagínate, Franco vivía todavía, esa España pacata y atrasada de los años 70, bueno, finales de los 60, en que había pocas posibilidades de asociacionismo. Pues la única que había en mi barrio era un grupo scout que además estaba acogido en la iglesia. Y eso me abrió un mundo de acampada, de solidaridad, de compañerismo, de hacer montañismo, hacer espeleología. Y aquello me marcó, vamos, a mí me marcó mucho. No sé a otros, no todos los que estaban ahí conmigo acabaron igual, pero a mí me sirvió un poco de escuela, ¿no? Y me di cuenta que lo que me gustaba era salir a la montaña, viajar. Hice mi primer viaje al extranjero con 15 años, con este grupo Scout, hubo un campamento en Noruega, y no sé por qué a los responsables del grupo Scout se les ocurrió ir de Murcia a Noruega en autobús. O sea, que no había aviones low cost en aquella época. Entonces, fíjate, con 15 años cruzar toda Europa en autobús, una semana para allá, 2 semanas allí, otra semana de vuelta. Pues aquello fue una experiencia, a mí me fascinó. Lloré un montón, lloré Otros se cuando me quedarían iba, escaldados. porque no me había separado nunca de mi mamá, pero luego lloraba de que no quería volver, ¿no? Y aquello me forjó. Bueno, la verdad es que siempre me gustó esto. En ese mismo grupo Scout una vez compramos una ampliadora de estas de blanco y negro para iniciarnos en la fotografía, y aquello me fascinó, y también aprendí a hacer fotografía ahí de una manera autodidacta. Y bueno, pues todo eso fue forjándome. Acabé siendo químico y trabajando en fábricas y este mundo de la industria que nunca me gustó. Y bueno, sí, con 30 años tuve un momento de lucidez, un rayo que me vino de no sé dónde y me iluminó, y bueno, lo dejé todo y bueno, empecé de nuevo. Tuve la suerte de hacer el máster del país, me conseguí una plaza en ese máster, bastante prestigioso, lo era entonces, sigue siéndolo ahora, y eso me permitió reciclarme. Pero mi historia es muy común en los que nos dedicamos a esto, a vivir del cuento, es decir, de viajar y contarlo, ¿no? Muchos amigos que se dedican a esto venían de otro lado, pero su pasión era viajar, y al final te das cuenta, como hablaba con Olvido antes, que si quieres viajar mucho, o te haces piloto de Iberia o camionero o periodista de viajes, porque es verdad que viajar es caro y si no lo haces tu profesión no puedes estar toda la vida viajando. Sí, precisamente hablando ahora antes de iniciar la entrevista, bueno, pues ya tenías que escuchar el habitual, mañana te vas de viaje otra vez y después otro viaje y después otro viaje y el mítico, qué suerte. Bueno, yo también en alguna ocasión te he escuchado decir que eres el tío con más suerte del mundo porque te pagan por lo que te gusta, pero me imagino que tampoco será tan idílica la cosa, que habrá momentos difíciles en los cuales a lo mejor te apetecería una vida un poquito más estable. Sí. A ver, es verdad que, o sea, siempre lo digo, soy un tipo afortunado porque me pagan por hacer el turista. Porque, ya te digo, hay muchas profesiones que te obligan a viajar, pero es que a mí me obligan a viajar como lo hace un turista, a probar un hotel, a probar un avión, a probar un recorrido. Eso es fantástico, ¿no? Yo no me arrepiento ni un segundo, y cada día que me levanto me pellizco para creer que es verdad, porque soy feliz así. Dicho esto, te digo, esta vida no sirve para todo el mundo, ni todo el Ujú. mundo sería así feliz. De hecho, he tenido varios ayudantes que han presentado su dimisión porque al cabo de unos años de viajar, esto no puedo soportarlo, ¿no? Entonces, es una vida que también implica muchas renuncias. Es muy bonita, pero implica renuncias. Renuncias a una vida, a empezar, normal. Normal me refiero a tener amigos que los miércoles juegas al pádel o los viernes vas con tu pareja al cine y los sábados a comer a casa de tu madre. Olvídate. O sea, esta es la vida sin rutina. Yo odio la rutina, toda mi vida luché porque mi vida no fuera rutinaria, y hay veces que pienso que me pasé de frenada, porque es que ya a veces casi te apetece un poquito de rutina, ¿no? Pero bueno, solo un poquito, enseguida se me pasa. Pero es verdad, ya al margen de la broma, que esta vida no serviría para todo el mundo. O sea, vivir continuamente con una maleta haciendo y deshaciendo, ahora aquí y ahora allí, hay mucha gente que no lo hace. Y además, mira, he aprendido, la vida te va enseñando cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que no necesariamente para ser feliz tienes que viajar. Hay gente que es muy feliz viviendo una vida tranquila, cómoda, durmiendo en la misma cama todas las noches
y yendo a comer a casa de los padres los domingos, ¿no? Y se puede ser exactamente igual de feliz. Al principio, cuando eres más joven, eres más vehemente y más intransigente también. Y no, la vida feliz es la del aventurero, la del viajero. No, la vida feliz es la que cada uno ha querido crearse voluntariamente. El problema es cuando tienes que vivir la vida de otros o la vida que te ha caído porque sí, porque en la vida tomaste decisiones a lo mejor erróneas y acabaste donde no querías. Pero la felicidad es vivir la vida que tú has deseado vivir. Yo vivo la mía, pero no necesariamente esa tiene que provocar felicidad en otra persona. Y que existen también muchas maneras aceptables, diferentes y todas buenas de viajar, ¿no? Porque muchas veces, incluso aquí en estas charlas, en el ciclo, hablamos de eso, esa tendencia, esa actitud, unas veces un poco extremista de algunos viajeros que uno se encuentra por el camino que dicen, no, si, si te mueves solo en medios de transporte, no te empapas del camino, hay que hacer Sí, autostop. O si, quiero decir que al final, bueno, que está sí, bien, que sí también está bien, esa pero es, que al final ese es otro postureo, sí. Mira, si hay algo que me carga a mí es el que va de viajero. No, yo soy viajero y no turista. Uf, malo, chungo. O sea, no me interesa, no me interesa tu discurso. Yo conozco muy poquitos viajeros, yo ni siquiera lo soy, yo me considero un turista. Viajeros conozco, o sea, Ramón Larramendi, que estuvo 3 años dando la vuelta al Ártico, y a muy pocos. O sea, porque te vayas 6 meses con una mochila a Sudamérica, no eres ni mejor persona ni mejor viajero que otro que se va una semana en un viaje organizado a Egipto, porque ya está haciendo un esfuerzo. O sea, quien se va en un viaje organizado a Egipto de una semana, cuando digo a Egipto te digo a Galicia, y sale de su casa y rompe con su rutina y trata de conocer otro mundo, siempre que lo haga con la mentalidad abierta de aprender, para mí es un gran viajero. Y no me vale, no es que yo esté en más Ujú. países o yo viajo de una manera o de otra, ¿no? Creo que la grandeza de quien se mueve es empaparse, aprender, ser humilde y honesto. Y esa es la gran diferencia entre un tipo de viajero y otro. No entre turista y viajero, sino entre mal viajero y buen viajero. Y se puede ser buen viajero si viajas con humildad en un viaje en grupo porque no hablas idiomas, porque no te atreves, porque no has salido nunca, o porque, oye, no quieres organizártelo tú, vas de vacaciones y quieres que te lo den hecho, ¿no? Pero para mí es tan digno, ¿no? Me fastidia mucho la gente que va vacilando, no, es que si no viajas, el otro día alguien me echaba en cara, claro, ¿cómo va a poder usted ver el mundo desde hoteles? Yo no sé dónde voy a dormir debajo. Es que yo tengo una camper y viajo en autocaravana, eso es más auténtico. Ya me fastidia, por Dios. Sí, Puedes sí, ser una muy yo mala eso lo he persona e ir escuchado. en autocaravana y puedes ir a hoteles y ser buena persona, ¿no? Es decir, el hábito no hace al monje y la forma de viajar tampoco hace el viajero. Sí, la verdad es que es bastante duro. A mí personalmente me sucedió una ocasión que después de 2 meses viajando sin parar, una persona en un hostel me dijo, no, pero solo llevas 2 meses y duermes en hostels. Eso es muy cómodo. Yo llevo no sé cuántos años y duermo en la calle. Digo, bueno, pues si tú estás contento, me alegro por ti, Pues ya pero está, yo si eres estoy feliz, bien como si eres estoy. feliz así. Yo siempre digo que jamás he visto muchos museos en mi vida y en ninguno he encontrado en una vitrina el metro, el patrón metro de medir viajeros. Hay un patrón metro general, en un museo de París, pero la unidad métrica de medir viajeros yo no la he visto en la vida. Ya. Entonces, ¿quién se atreve a utilizarla si no existe? ¿No? Yo soy mejor viajero que tú, es la mejor, la más pedante de las maneras de demostrar que no eres un buen viajero. Bueno, pues no me quiero todavía desviar al tema viajes, que llegaremos también ahí a hablar de destinos maravillosos y nos empaparemos un poco de la experiencia de Paco. Regreso brevemente al tema que tratábamos inicialmente, hablando un poco sobre tu experiencia y volviendo sobre esa palabra que supongo que escucharás, de qué suerte, qué afortunado, etcétera, etcétera. Pero supongo que también hay bastante de inversión personal. Quiero decir, que sobre todo al principio tiene que salir mucho dinero de tu bolsillo para moverte, para viajar y para poder tener un material sobre el que escribir y que cuando te estás moviendo y estás escribiendo sobre eso, sobre todo inicialmente hace años, ni siquiera sabías si alguien te iba a querer comprar eso, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, mira, a mí me escribe mucha gente joven a través de las redes sociales, es fácil llegar ahora mismo a establecer una conexión con quien quieras. Yo quiero ser como usted, ¿qué tendría que hacer para
que me encarguen cosas y tal, y tengo una respuesta estándar que le mando a todos. Enhorabuena, me alegra mucho que quiera hacer esto, solo puedes llegar a hacerlo de una manera, viajando mucho, tú solo, no esperes que nadie te llame. Yo ahora tengo la suerte de, bueno, llevar muchos años ya, tener un nombre, me buscan para hacer contenidos, para hacer vídeos, para dar conferencias, pero te puedo asegurar que cuando empecé a viajar, primero es que ni sabía que esto se podía convertir en una profesión. Entonces, quien quiera que nos esté escuchando y quiera dedicarse a esto, puede hacerlo mañana mismo, es coger una mochila y largarse a viajar, a vivir experiencias. Vivir experiencias supone acumular experiencia personal, pero supone también acumular archivo de fotos, archivo de notas. Yo viajo siempre con un cuaderno tomando notas y guardar toda esa información para que el día de mañana, con un poco de suerte, pues a lo mejor empiezas a publicar y lo puedes convertir en una profesión. Pero la única manera, o sea, nadie te va a llamar de entrada a esto porque no tienes ninguna experiencia, ningún bagaje, no has vivido. Entonces tienes que empezar a viajar por tu cuenta. Yo he tragado mierda y polvo en albergues de mierda, no te puedes ni imaginar cuánto, cuando era joven. Y hice lo que tenías que hacer con 20, 25 años. Mochila, Marruecos, África, en lo alto de un camión. Ahora viajo mucho mejor, sí, efectivamente. Pues ahora a lo mejor me contratan para hacer un vídeo de un destino y el paquete va incluido que ponen los hoteles. Y me suelen poner buenos hoteles para que lo vea y los grabe, ¿no? Pero ese es el final de un recorrido. Cuando viajo, tampoco viajo, pagándomelo yo, tampoco a lo mejor viajo a esos hoteles tan buenos, ¿no? Pero es el final de un recorrido. Pero tienes que empezar viajando por tu cuenta para hacer bagaje personal, para que eso te vaya llenando tu alma y tu corazón de conocimientos y luego para hacer también archivos de vídeo, de fotografía, de textos, que son los que luego podrás ir enseñando por ahí. Hasta que un día alguien, vale, te diga, sí, te compro un reportaje o te publico una foto, ¿no? Hoy es más fácil porque, claro, esto es cuando yo empecé, que era el mundo analógico. Hoy en día con los blogs y las redes sociales, pues es más fácil llegar, lo cual no quiere decir que todo el mundo llegue, pero claro, solo vemos los casos de éxito. Pero conozco ya muchos blogueros jóvenes que no han pasado por el mundo del periodismo tradicional. Y bueno, pues tú te abres un blog y eso, pues, tienes que empezar a viajar y a llenarlo de contenido por tu cuenta. Ya llegará el momento en que si lo has hecho bien y tienes muchos seguidores y tienes un buen auditorio, pues a lo mejor alguien te paga por hacerlo. Pero tienes que empezar haciéndolo tú por tu cuenta, sin lugar a dudas. Paco, y saber escribir, Bueno, esa es otra. porque eso es fundamental. O sea, tú puedes viajar muchísimo, pero si Sí, no lo cuentas bien, sí, me temo que no sí. va a ningún lado. Mira, yo doy clases en la Escuela de Periodismo del país donde estudié. Pues Claro. mira, ahora tengo la suerte de ser profesor ahí y doy clases de periodismo de viajes. Y claro, les cuento que hoy en día hay muchas herramientas. ¿Verdad? Ya ni siquiera es necesario saber escribir. Bueno, si te dedicas solo a hacer vídeos en TikTok o en Instagram, Ya, ¿no? Hay otras maneras ya, audiovisuales. sí. Pero claro, primero, no entiendo a nadie que quiera saber escribir y no lea. Porque muchas veces Claro. en este taller pregunto siempre, ¿quién lee libros de viaje? La inmensa mayoría no ha leído uno. Digo, ¿y queréis saber escribir de viaje y no habéis leído a Kapuscinski o a Patrick Fermont? Claro, por eso, es Claro, fundamental. es imposible. Se aprende a escribir leyendo, ¿no? Yo creo que saber escribir bien sigue siendo una base fundamental para saber transmitir y narrar. Si solamente te vas a dedicar a hacer vídeo, pues no. Oye, yo cuando estudiaba química no nos enseñaban literatura, no se va a hacer falta. Pero si quieres ser un comunicador global, tienes que partir de la base de que tienes que saber escribir bien. Y eso, pues bueno, hay parte de don y hay parte de aprendizaje que se puede hacer. Además, ahora parece que todo es y tiene que ser gratis, ¿no? Es como descargarte una guía es gratis, leer un periódico tiene que ser gratis y si hay que pagar algo la gente no parece intencionada a pagarlo. No sé qué hay que hacer para explicarle al público en el año 2023 que los contenidos de calidad son un trabajo y hay que pagarlo. Mira, yo no sé si en otros países, en el mundo anglosajón desde luego no, pero en España el todo gratis caló de una manera que está siendo difícil salir de ese agujero. Los medios grandes, pues ya sabéis, lo han hecho, intentaron, volvieron al gratis, volvieron a intentar cobrar, volvieron al gratis y ahora parece que ya
todos los periódicos han entrado en la senda de, no, mire usted, el contenido de calidad no puede ser gratis. Es que este es un tema tan diverso que se nos irían horas hablando de esto. Todos los medios importantes han optado ya el modelo anglosajón, que funciona bien. Aquí en España no tanto. Todos los periódicos, El Mundo, El País, todos tienen ya una versión online que es de pago, pero no sé si les es rentable o no, si se apunta suficiente gente. Pero claro, eso tiene una trampa. Y es que ese hueco del todo gratis, hablando de prensa seria, ese hueco del todo gratis lo han aprovechado otras páginas que más que periodismo es fake news total, para colarse como pseudo periódicos gratuitos y llenarse de clics que le generan publicidad. Entonces, bueno, esto se nos desvía un poco quizás, porque es más bien tema de la industria periodística ante el reto de Internet, pero por desgracia el que un medio serio te cobre le deja un campo abierto a medios que usan la mentira y el fake news o el clickbait de manera vergonzosa para conseguir unas audiencias que le generan dinero en publicidad. Eso es una historia, ¿no? En el caso nuestro, los periodistas de viajes, los contadores de historias, pues una de las grandes revoluciones que hemos tenido que hacer, y a mucha gente de mi edad, de mi generación, le vino grande y se quedaron descolgados de esa carrera, fue adaptarse a ese nuevo modelo. Claro, cuando yo empecé en esto, conseguías una colaboración en un medio o que te contrataran, ya era el colmo, y tenías que esperar a que el jefe te encargara algo, tú ibas a hacer ese algo, volvías, entregabas y el medio te pagaba. Eso desde que se inventó la imprenta ha sido la forma de trabajar en todos los medios impresos. Claro, la irrupción de Internet, la web, los blogs, todo esto se dinamitó. Y pudimos o quisimos reinventarnos en esto, en escribir para una web, para un blog, o en Instagram, o en TikTok, o lo que sea, pues bueno, asumimos un doble reto, adaptarnos a escribir otros temas de otra manera y llegar a otro público, y darnos cuenta que también nos habíamos convertido en nuestro propio comercial, en que ya nadie nos iba a pagar por lo que hacíamos, que teníamos que conseguir el dinero de otra manera. O sea, fue una reconversión tremenda que mucha gente de generaciones pasadas no supo hacerlo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, que un periodista que escribía una noticia buscara también la financiación de esa noticia, era tabú. O sea, eso era, no, la publicidad está allí y nosotros aquí, pero hay una barrera y no podemos ni mirarlo, ¿no? Ahora el creador de contenidos de viajes en el mundo Internet tiene que ser también el gestor económico, su director de marketing y su director de economía, y conseguir el dinero, por otro lado, ¿no? Porque el modelo de negocio ha cambiado completamente. Nadie, o sea, a mí me pagaran 1 céntimo o 10 céntimos cada seguidor que tengo, era rico, pero nadie te va a pagar ni 10 céntimos. Es todo gratis. Entonces, bueno, hemos tenido que adaptarnos a crear contenidos y que la financiación venga de otros medios, que los hay y existen, ¿no? Pero ya no es directamente, porque ya no trabajas para un medio, el medio eres tú. Y hablando de contenidos que la gente quiere consumir gratuitamente, y centrándonos un poco en el aspecto que tratamos aquí, que son los viajes, como autor de guías de viajes, ¿crees que todavía se va a mantener durante años el mercado para este tipo de publicaciones, o notas que en estos tiempos de app la gente sigue viajando con guías en papel? Mira, curiosamente se siguen haciendo vinilos, se siguen haciendo libros de papel y se siguen haciendo guías. Efectivamente, ya no es lo que era antes. Yo viví durante muchos años, una de mis principales fuentes de ingresos era hacer guías de viaje para la editorial del periódico, El País Águila. Hacía la de Casas Rurales, Caminos de Santiago, y fue durante mucho tiempo un buen negocio, hasta que la irrupción de Internet, ¿no? ¿Qué ha pasado con los blogs? Ya, los blogs como tal ya no existen. O sea, un blog como Bitácora Personal en el que contabas una piececita pequeña, anecdótica de lo que te había pasado hoy, han derivado todos en ser webs, grandes contenedores de información. Son las nuevas guías de viaje, son las webs de viaje ahora mismo. Lo que antes eran los blogs son ahora las guías de viaje que antes eran en papel. Y entras algunas y son fantásticas, porque es que de Roma hay media docena de webs en español con 1 millón de usuarios únicos al mes, que eso es una burrada, que de Roma te lo cuentan todo.
y gratis. ¿Se siguen vendiendo guías de papel? Sí, se siguen, ya no tanto como antes. ¿Se van a seguir haciendo? También. ¿Qué no se hacen ya? Pues las guías a lo mejor de fin de semana en Berlín o en Londres. Para eso no te compras una guía. Eso tienes en internet y en tu móvil llevas de sobra. Ahora, tú te vas un mes a Kenia y Tanzania por tu cuenta y te has gastado 4.000 euros en ese viaje, no te importa gastarte 25 euros más en llevar una guía en papel con la información ordenada, la puedes ver, la guardas para luego. Se siguen haciendo, pero qué duda cabe, no sé el porcentaje de ventas respecto a antes, pero es bajísimo, ¿no? Porque esas webs, contenedores de gigantescas cantidades de información han sustituido a la guía de papel y encima son gratis. Pues son las 6:30 en Portugal, las 7:30 en España. Ya sabéis que vamos a estar aquí hasta las 7:30 de Portugal, 8:30 en España. Y como os decía al principio, nos gustaría que esto no sea simplemente una charla entre Paco y los miembros del Instituto Cervantes, sino que también vosotros que estáis ahí disfrutando de esta charla participéis. Y mientras, bueno, ya sabéis que podéis pedir la palabra cuando lo deseéis, podéis escribir por el chat. Y yo tengo aquí un amigo y asistente habitual de este ciclo que nos escucha desde México, Juan Carral. Buenas tardes, siempre es un placer escucharte bueno, y atender a tus cuestiones, preguntas. Seguro que te apetece saludar a Paco y hacer alguna preguntita. Claro, claro, como siempre, un gusto estar con ustedes. Fernando, mil gracias otra vez nuevamente por la invitación. Saludos a todas y a todos. Y una vez más, bueno, qué maravilla de poder compartir con personas como Paco, que han dedicado tanto tiempo al viajar, porque esto, la gente que no tiene ese entusiasmo y esta facultad de poder hacerlo, no entiende de lo que se trata esto. Yo por mi propio trabajo, pues me dediqué 50 años a viajar y me pagaban por eso. Entonces estoy retirado de piloto aviador y independientemente del gusto que tenía yo por el viajar, me tocó ser compañero de jóvenes que lo hacían porque pues veían un poco glamoroso el asunto de andar vestido de uniforme y andar paseándose por los aeropuertos, pero no tenían ese gusto, esa fascinación que yo tuve la suerte de tenerlo. Y de las cosas que me arrepiento, Paco, es no haber aprendido a escribir y hacer una base de datos de fotografía, porque tuve dos eventos muy tristes que me robaron 2 veces todo mi equipo de fotografía. Yo empecé a hacer fotografía desde hace muchísimos años y me robaron 2 veces mi equipo completo y eso me deprimió muchísimo, porque un equipo que te tardas tanto tiempo en hacerlo, gastando dinero, ahorrando para poder hacerte de algo que te gusta tanto y que te lo quiten, es muy triste. Sí. Una de las cosas que me propuse en mi retiro fue retomar la fotografía, misma que me encontré con la fotografía digital. Yo dejé la fotografía analógica en mis épocas, como decían mis papás, no en mis épocas, hablaban de hace muchísimos años, y me he actualizado en todos los aspectos, en la edición y en el manejo de la cámara. El fotógrafo, bueno, el ojo no cambia, ¿no? con el tiempo, pero sí la manera de hacer las fotografías. Juan, ¿y qué eras? ¿Piloto de Aeroméxico? En Aeroméxico estuve 25 años, vino la quiebra de Aeroméxico y tuve una oportunidad fantástica de trabajar de otra manera, no en la aviación comercial. Estuve con el Banco Nacional de México, en donde el dueño era verdaderamente un loco de los viajes, ¿no? Con este hombre tuve la oportunidad de estar en 111 países, en conocer ya te podrás imaginar, toda la cantidad de gente en todos lados, Isla de Pascua. ¿Pero era, cómo dices, con el Banco de México?
Banco Nacional de México. Ajá, Tuvo una época nacionalizado y sí, cuando se privatizó de nuevo, sí. dos personajes mexicanos que son muy conocidos, Alfredo Harpelú y Roberto Hernández, compraron el banco y parte del banco era un aerotaxi. Ah, Y claro. de trabajar allí estuve 25 años con ellos. ¿Y dónde vives? ¿En México? ¿Dónde? En Cuernavaca, que Ah, en es Guadalajara. a kilómetros al sur de la Ciudad de México. Sí, sí. Y, Conozco muy bien México, he viajado mucho por allí. Tengo un libro incluso que se llama Pedro Páramo ya no vive aquí, ok. publicado sobre mis viajes de México. Cuernavaca nunca he estado, pero vamos, ya te digo, desde Chihuahua hasta la Sierra Lacandona me lo he corrido en camión, como allí llamáis a los autobuses, de central camionera en central camionera me he recorrido México de norte a sur y es un país fantástico, un país, me encanta México. Hola Leandro, que ya lo veo por aquí. Ahora los saludamos también, se van sumando los ¿Cómo amigos está, de... Juan? Hola, hola. Bueno, déjame, Paco, no te Sí. quiero quitar mucho el tiempo. En México, hace ya tiempo que la situación no es muy favorable para, inclusive, principalmente para los viajeros, ¿no? por la inseguridad. Pero en lo personal, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje hace un año, me eché 11,000 kilómetros solo en motocicleta, y parte de ese viaje fue en toda la República Mexicana. Y para los que si algún día se les ocurre, ojalá y tengan la misma suerte que yo, nunca estuve en ningún momento, en ningún lugar, sintiendo la amenaza de que corría yo peligro, ¿no? Claro, para eso tienes que andar en los caminos adecuados a la hora adecuada y con el equipo adecuado y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Hay gente que sí han tenido experiencias muy desagradables. En motociclistas y en ciclistas, que yo sepa, hubo un muchacho, creo que alemán, en el sureste del país tuvo alguna dificultad allá por Tuxtla Gutiérrez o alguna cosa así, pero entre motociclistas y entre ciclistas nunca he sabido de ningún percance. Los accidentes, bueno, pues siempre uno corre el riesgo de tenerlo, ¿no? Pero si vas decentemente a las velocidades adecuadas, en los lugares adecuados, el riesgo es menor. Y es fantástico viajar en México. Fantástico porque tienes todo, tienes costas, tienes mar, tienes montañas, tienes ríos, tienes todo. Entonces, bueno, los que algún día se les ocurra venir por aquí, bienvenido. Nuestro promotor de México, Juan Carral, corresponsal y poco a poco colaborador habitual de este ciclo. Un placer escucharte. Muchas gracias por estar un día más aquí, Juan. Para mí, Fernando, un saludo a todos. Veo a Leandro ya que regresó de su viaje fantástico, además de que ganó Argentina. Un abrazo para él y para tu madre también, que me acuerdo muy bien de ella. Y Paco, me despido de todos. Un saludo y sigo aquí. Un placer, Juan, pues nos seguimos escuchando. Un gusto. Que viva México. Me dio un gusto enorme conocerte, Paco. Hasta pronto. Muy bien, seguimos. Trataba aquí un tema muy interesante relacionado bueno, con nuevas tecnologías, cámaras, etcétera. Y me ha hecho pensar en un tema, Paco, de hecho te debo felicitar, porque si no estoy mal informado, este año has sido nominado a ver si lo pronuncio bien, a los Influencer Awards Spain, premio que, por ejemplo, el año pasado ganó creo que Ibai Llanos. Sí. Entiendo que la adaptación al mundo moderno, muy bien, por lo que veo, ¿no? Sí, además es que me reía, de hecho hice un vídeo dando las gracias, pero bueno, también un poco en tono de humor, porque salían las fotos de todos los nominados y el que más tenía 25 años vamos, cuerpo de atleta, ellos y ellas, guapísimos, bellísimos, tipazos, y al final salía yo, un señor de Murcia ya entradito en años. Sí, a ver, para mí... para esta nominación, ya eso es un éxito, un premio para mí, estar ahí entre tanta gente joven.
Pero sobre todo es, bueno, la constatación de que no lo habré hecho muy mal en la adaptación a este nuevo mundo, porque es verdad que yo soy ya, antes era el padre, yo creo que ya el abuelo, ¿no? De blogueros, de tiktokeros, instagramers, y ahí estoy. Para mí la verdad es que ha sido fantástica toda esta reconversión del periodismo tradicional a los tiempos modernos, ¿no? Yo la he vivido más que como un trauma, como una oportunidad continua. O sea, me encanta reciclarme, me encanta abrir nuevos proyectos, estoy en TikTok y estoy enfadado conmigo mismo porque llegué demasiado tarde a TikTok, tenía que haber empezado antes. Hago podcast, estoy en Instagram, hago reel, hago stories, cursos online, lo que sea, ¿no? Yo creo que nuestra profesión también tiene mucho de tener un alma curiosa para explorar países y también para explorar nuevas tecnologías donde está la gente. Porque es que lo que es absurdo es que tú quieras ser comunicador y no estés donde la gente se comunica. Y si hoy en día se comunican haciendo vídeos... O sea, yo vengo del mundo clásico, he trabajado en la televisión. La primera vez que me enseñaron un vídeo torcido, en vertical, dije, bueno, o sea, fuera de mi vista, esto es anatema. Esto es pecado mortal, un vídeo es horizontal. Pues bueno, tenía que adaptarme en hacer vídeos verticales, porque, bueno, pues si la gente ha optado esto como la lengua, al final la Real Academia lo único que hace es sancionar las palabras que el pueblo ya ha adoptado como propias. Nominar. Pues nominar no estaba en la RAE hasta hace 4 días, y ahora, pues de tanto decir, han nominado, la han tenido que aceptar. Pues en esto de las tecnologías es igual. Al final la gente, sobre todo joven, se comunica con vídeos cortos y verticales, pues yo hago vídeos cortos y verticales y ya está, no pasa nada. Es lo que Darwin, toca yo soy ahora. muy darwiniano, adoro a Darwin. Viajé por el canal de Beagle leyendo las historias de Fitzroy y de Darwin por aquellos sitios maravillosos de la Patagonia, y fui a las Islas Galápagos también. Y soy ateo en cuanto a Dios, pero creo en Darwin, creo mucho en Darwin, la adaptación. Pues me gustaría aprovechar ahora que entras ya en lugares mágicos y muy lejos de donde nos encontramos, creo que vamos a ir dejando un poco, no abandonado, pero sí de parte, sí aparte el mundo del periodismo y de la escritura, para empaparnos sobre conocimientos culturales, viajeros, geográficos. Y voy a introducir el tema con una pregunta que me ha llegado a través del chat, creo que la estoy viendo solo yo. Es una pregunta de Charo García, que si no me equivoco está en Múnich, porque también es una habitual de este ciclo. Y te pregunta, Paco, si existe, no, si todavía queda algún país donde no hayas estado y que sea tu asignatura pendiente. Sí, afortunadamente el mundo es tan grande que ni viajando tanto como yo te da para verlo en una vida, ¿no? Y luego puedes decir que has estado en un país, pero has estado en un trocito del país. Sí, me queda, mira, no sé cuántos me quedan porque tampoco he contado nunca cuántos he visitado. Yo tengo mis rarezas, por ejemplo, no tengo WhatsApp, me dio por no usar WhatsApp y yo no uso WhatsApp. Y me dio por no contar el número de países, porque vi demasiada gente vacilando. Yo he estado en 80, yo he estado en 90. Yo soy mejor viajero que tú, he estado en 100. Por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y qué te ha aportado? Eres mejor persona por haber visitado 10 más o menos. Entonces, bueno, no quiero contar cuántos países he estado, en muchos, ¿no? Pero sí, afortunadamente me quedan sitios que ver. Me queda Alaska, me queda Mongolia, me quedan muy poquitos de África. En Latinoamérica solo me queda Bolivia. Me quedan cositas por ahí. Bueno, y luego un montón de islas en el Pacífico. Pero lo suficiente como para que me dé el resto de mi vida de visitando cosas nuevas. Y luego es que, no sé, Argentina. En Argentina he estado media docena de veces, pero es que Argentina es un continente. Podría volver otras 2 docenas y ver cosas diferentes, ¿no? Tenemos un mundo tan amplio y tan variado que te puedes pasar la vida viajando sin terminar de conocerlo. Una de las cosas que más me gusta de estos encuentros es que poco a poco, además de alumnos del Instituto Cervantes de Lisboa y de otros institutos Cervantes y de amigos del ciclo, como el caso de Juan o de Charo, van sumándose por aquí personas que conocimos como viajeros y que hemos entrevistado, que hemos hablado con ellos. El año pasado tuvimos una charla maravillosa entre Álvaro Planchuelo y Alicia Sornosa aquí. Son muy buenos amigos los dos, sí. Y hoy Juan saludaba a Leandro Blanco Pigui,
que lo abandonamos en bicicleta desde Ciudad del Cabo, camino a Qatar, te abandonamos en Amán, si no recuerdo mal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde estás, no sé qué fue de tu vida, Leandro, cuéntanos. Buenas tardes para ustedes. Hola, Fer. Hola, Leandro. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo están todos? La verdad que un gusto salir de cerca siempre que pueda, que el wifi me lo permita, este ciclo del Cervantes que me encanta. Y, y bueno, sobreviví el viaje en bicicleta, ahora estoy en Londres. Y nada, quería preguntarte, Paco, la verdad que es un gusto para mí escucharte. Sos como una persona que admiro y recién hablabas de curiosidad, de que la curiosidad es como un estandarte dentro del periodismo y la comunicación. Y mi pregunta es, ¿cómo se hace después de tanto viaje, de tanto camino recorrido para no perder esa curiosidad y sobre todo la capacidad de asombro de que, porque me pasa, también he viajado bastante y me pasa a veces de que un lugar me genera ciertas similitudes con otro del pasado. ¿Cómo haces para vencer un poco eso y que nunca pierdas la capacidad de asombrarte ante lo nuevo? Hola, Leandro, un placer conocerte y la verdad es que ya solo por lo que me han dicho me imagino tu periplo en bicicleta y tela, ¿eh? O sea, me quito el sombrero, soy muy de viajar en bicicleta y sé lo duro que es eso, hacer esos viajes no sé si, ahora te respondo, pero no sé si a ti te pasará. Yo viajo con mis alforjas, cosas muchísimo menores que las tuyas, y lo que más me fastidia de todo no es ni subir cuestas, ni pasar calor, ni frío. Es que la gente te ve en bicicleta con alforjas y piensa que eres un pordiosero, que eres un pobre. Y hay veces que digo, oiga, yo ahora llevo una bicicleta eléctrica que vale un dineral, las alforjas, y me miran como si paras y vas a comprar una cosa en una tienda y te No, miran no. como si fueras un pordiosero. Oiga, señor, lo que yo llevo ahí vale A ver, $10.000. por, Y lo hago porque quiero. No sé si a ti te pasará, ¿no? por un lado, debo admitir que abusé más una vez de ese beneficio de que la gente piense que son un pordiosero porque como que llegan y te regalan comida Sí, y te cosas. ayudan, ¿no? Sí, sí. Pero sí es cierto que también es muy loco, como que a veces hay que dar explicaciones Sí, porque como que la alforja de repente sale un dron y como que te miran como, sí, ¿cómo que sí. tenés un dron si sos un pordiosero? Y Claro, sí, bueno, un teléfono móvil, ¿no? Sí. claro, claro. Bueno, pero fíjate, a ver si coincides conmigo, esa sensación de amabilidad y de acogimiento te habrá pasado en Asia, en África o en Latinoamérica, pero no en Europa o en Estados Unidos. O sea, esa sensación de que te miran como pordiosero a mí me pasa más viajando en bicicleta por Europa o incluso por España, ¿eh? En esos otros países yo creo que como tú dices, casi un beneficio porque te acogen, te ayudan, ¿no? Sí, sí. De hecho, me encantaría tener más herramientas antropológicas, si se quiere, o socioculturales porque me hacen esa pregunta de por qué la diferencia de las cosas que cuento de Latinoamérica hacia África, que cuando estoy en Europa es diferente. Y no es que quiera criticar sobre todo, más que al europeo en general, al nórdico o al alemán, de lugares más fríos, o al estadounidense, porque la verdad que me han recibido muy bien en todos lados, pero sí es cierto que hay una barrera que romper que Sí, en los países de Latinoamérica o de África no existe. O sea, no, mi último viaje fue justamente cruzar África en bici y, y la gente no se pregunta nada, o sea, te recibe, te ve raro y te recibe sin mediar ningún tipo de prejuicio, ni pregunta, ni pedir explicaciones, nada. sí, Y sí. como que acá, ahora estoy rodeado de británicos, es como que primero hay que como que ganárselo, primero hay que entrar como que, no sé, hay que romper ciertas barreras para que te acojan o que, no sé, entrar en confianza, por así decirlo. Y la verdad que no quiero entrar en una crítica porque no tengo las herramientas para entender de dónde viene esa diferencia, pero sí que existe, tenés razón, Sí, sí, existe sí, y es muy sin lugar distinto. existe y el mundo, el primer mundo es más déspota en ese sentido, menos solidario, ¿dónde va a parar, no? Pues hombre, con respecto a lo que me decías, yo creo que eso es como antiguamente los ordenadores, lo de Intel Inside, ¿os acordáis? ¿No? Cuando todos los microchips eran Intel, todos los ordenadores ponían Intel Inside, ¿no? Que lleva dentro un Intel. Pues esto de la curiosidad que nunca se pierde, yo creo que eso lo tienes que traer de serie.
Tienes que ser, como decía mi madre, en español de España se dice, sé que en Latinoamérica suena raro, culo inquieto. Aquí de pequeño cuando te movías mucho y tal, es que mi hijo es un culo inquieto, es que no para, ¿no? Yo creo que eso lo tienes que llevar de fábrica, tiene que venir de serie, porque es la única manera de, como hablábamos antes, de aguantar viajando, viajando, viajando continuamente. Es verdad que pierdes un puntito de la capacidad de asombro, porque has visto 1000 pueblos con encanto, 1000 playas paradisíacas, has cogido 1000 vuelos y necesariamente pues ya la capacidad de sorpresa te disminuye. Pero la curiosidad y las ganas de ver cosas nuevas, yo creo que eso no se puede impostar, no se puede aprender ni estudiar. Lo llevas de naturaleza. Por eso al principio de la charla decía que hay quienes somos felices en un continuo movimiento y hay quien les genera tal estrés que son infelices, ¿no? Creo, no sé a ti, Leandro, si te pasará, pero yo creo que eso es una condición, estilo de vida. Hay otros que saben pintar muy bien o tocar el piano o memorizar citas de los libros que leen, ¿no? Y hay otros que, mira, pues hemos tenido la suerte de tener el don de la infinita e innata curiosidad por ver continuamente cosas nuevas y asombrarnos. Sobre la curiosidad me pasa lo mismo. La curiosidad creo que es infinita y creo que es la curiosidad la que me llevó a ser quien soy hoy y a esta hasta necesidad de salir a calmar estas, no sé, saciar justamente eso. A mí me cuentan sobre un lugar y necesito ir a verlo. Quizás Sí. no inmediatamente porque hay que respetar ciertas distancias, hay cuestiones que tener en cuenta. Sí, pero en cuanto puedes, sí. Pero es eso, o sea, ya no me basta con que me lo cuentes, necesito verlo. Pero eso fíjate, Leandro, va intrínseco en los genes del ser humano, del Homo, no hay al sapiens, desde el Ergastes. Es decir, desde que nuestra tatarabuela Lucy se puso a 2 patas en las sabanas de Kenia y echó a caminar hasta que hemos llegado a los polos y a los desiertos, el ser humano, el gen del ser humano de explorar y de ver, ha sido esa infinita curiosidad por ver qué había más allá. Luego se viajó para conquistar territorios, para encontrar oro o para buscar nuevas fuentes de comida. Pero eso va intrínseco en el ser humano. Luego, entonces, a lo mejor no somos los raros, ¿no? Sino somos, bueno, esa parte del Homo heredera del Australopithecus que tuvo necesidad de conocer. Yo creo que lo que nos ha hecho sapiens ha sido la necesidad de relacionarnos y conocer y descubrir. Un león, pues, tiene un territorio y lo que trata es de conservar su territorio. Y el género Homo pues lleva intrínseco en sus genes avanzar, descubrir y ver más allá. Y eso es lo que nos ha hecho finalmente sapiens. Gracias, Paco. Pues Leandro, muchísimas gracias, un gustazo verte, tenerte aquí, gran viajero, gran comunicador. Sí, ¿no? El nivelazo aquí de viajeros, vamos, yo me siento empequeñecido, ¿eh? Gran escritor, No. por cierto, también, que está por ahí, no sé exactamente, ahí lo tenemos. El libro del que hablamos, Corazón de Planisferio, gran escritor también, aparte de viajero. Gracias por estar aquí, Leandro. Siempre que quieras, esta es tu casa. Gracias a ustedes, la verdad que para mí esto es increíble, poder estar conversando con ustedes a la distancia y con gente tan grande, para mí es un placer. Bueno, esto y perdona que me da... Esto es otro aspecto reseñable del mundo de los viajes. O sea, la posibilidad de hacer esto. Cuando Leandro empezó, bueno, ya no te digo cuando Juan o cuando yo empecé, llamar a casa era una odisea que costaba $30 3 minutos y podías hacerlo una vez cada 20 días. Porque no pues solo por lo que costaba, es que no encontraba un locutorio abierto, ¿no? Entonces yo creo que ahora es mucho más fácil ser viajero, ser nómada, porque estás continuamente en contacto con los tuyos. Antes la soledad era terrible, o sea, yo me iba de viaje por África en una mochila y podía estar un mes sin tener contacto con nadie porque no encontraba ni dónde llamar a casa, ¿no? Y la soledad era muy, muy dura. Y yo creo que eso también te forjaba el carácter de viajero y el carácter como persona. Los ratos de soledad que hemos pasado los viajeros antes de que existieran estas herramientas, que son maravillosas y no reniego de ellas, vivimos los tiempos que nos tocan, pero antes era muchísimo más duro. O sea, la soledad era tremenda. Mi primer viaje, yo guardaba los mapas en papel, porque nada de esto de smartphone y todo eso fue avanzando y ahora hasta incluso siento que perdí la capacidad de orientarme más fácil, porque es todo tan fácil que ya
Sí. que ya ni siquiera tenés que saber dónde estás porque te lo dice Google Maps. Es como que hemos perdido, ya no sabemos ni sumar, ni restar, ni hacer divisiones, Claro. porque hay calculadoras, sí, sí. Hay que evitarlo a veces, hay que intentar prescindir de esas herramientas de vez en cuando para El entrenar tema las mira, el tema de los capacidades. mapas es también muy fetiche. Yo adoro los mapas, he viajado siempre con mapas, me encanta la cartografía y aún hoy sigo usando mapas en papel, ¿eh? Y en el coche llevo ahora no porque he cambiado uno y no lo tengo, pero siempre llevo una guía, la guía CAMSA esa o la guía Repsol de mapas, porque no me fío completamente al 100% de la decisión de los GPS. Y luego el placer de tocar los mapas, de verlos, de sentirlos. Aquí tengo enmarcado uno, tengo cientos de mapas por ahí guardados. Yo creo que a los viajeros ese contacto todavía con el papel, con el mapa, con el cuaderno para apuntar notas, eso no habrá internet ni smartphone que nos quite el placer de tocar y palpar y oler los mapas y los cuadernos. Pues Bueno. aprovechando el viaje de Leandro, y ya que estábamos de viaje también nosotros por lugares que conoce Paco, me ha resultado un poco difícil seleccionar los lugares sobre los que te quiero preguntar, porque son tantos y el tiempo es poco, pero me he quedado con un artículo donde titulaste África, ni tanto calor, ni tantos mosquitos, ni tan peligroso. Sí. Me interesa mucho eso, es decir, la experiencia que tienes en África y un poco, bueno, pues este título, al margen de lo que he podido descubrir leyéndolo, nos lleva a pensar que hay mucho de cliché, de Y estereotipo. de tópicos, sí. Mira, para mí, siempre me preguntan, ¿cuál es tu ciudad o sitio favorito? No tengo una ciudad o un sitio concreto, ¿no? Pero sí tengo un continente, que es África. Generalmente, por lo menos en mi generación, los viajeros se curtían como viajeros en la India. El viaje iniciático era la India, a Katmandú y tal, ¿no? A mí me dio por África. Viajé con 20 años al norte de África, Marruecos. Estaba en un grupo de espeleología y fuimos a hacer allí una expedición potente. Y después viajé al Congo cuando todavía se llamaba Zaire. Un viaje durísimo, un país destrozado, de mochilero, tal, y me cautivó África. Entonces he vuelto mucho por allí, conozco gran parte de África, he viajado de muchas maneras, he cruzado el Sáhara en un coche que se rompía hasta el río Níger, en fin, he hecho todas las cosas que los viajeros solían hacer por ahí, por África. Y siempre ha sido mi continente favorito. Y nunca, jamás, y llevo 35 o 40 años viajando por África, he tenido el más mínimo incidente, pero ni de robo ni de nada, ¿no? Y como ahora últimamente llevo muchos viajeros ahí, hago viajes de autor, que es otra manera que tenemos viajeros de conseguir una financiación, pues hago viajes de autor con El País Viajes, que es la marca del grupo del país y un tour operador, y todos los años hago 2 viajes a África, siempre en septiembre, en un camión. Claro, llevo mucho tiempo viendo la reacción de la gente que viene a África por primera vez. Y llegan llenos de clichés, de imágenes preconcebidas, de miedos. De hecho, van a África porque yo les digo, ven a África conmigo. La mayoría de la gente que viene no ha dormido en tienda de campaña en su vida, tiene 50 o 60 años, viene gente bastante mayor, jamás se le ocurriría que iba a ir a África, pero bueno, me siguen, me conocen y se fían de mí. Ven a África, ¿no? Y entonces de ver su reacción allí, todos, pero todos y todas, jamás nadie ha vuelto diciendo, no me ha gustado África o qué peligroso es esto, ¿no? Me llevó a escribir ese artículo el otro día, pues fue en un último viaje por Botswana, creo, ¿no? De ver cómo la gente cambia al conocer África, dice, esto no es lo que me habían contado ni lo que yo creía, ¿no? Ni es un país, es un continente, ni todos son hambrunas, ni todos los mosquitos son anófeles que te transmiten la malaria, ni todo el que se mueve trata de comerte o de robarte, ¿no? Y me da mucha rabia porque hay sitios del mundo estigmatizados, y África es uno de ellos, en que todo es peligroso y cuando la gente va a conocer África de verdad, lo que es una energía, una gana de vivir, una gente amabilísima, como Leandro decía, que te ayuda, que te acoge. Y bueno, pues eso es lo que trataba de contar. No dejéis de ir a África, si queréis conmigo, con quien queráis, pero descubrir la verdadera esencia de África, que está llena de miedos y de clichés.
África, ¿me tendré que vacunar de todo? Pues no, ¿a qué África vas? ¿Vas a una África, a Uganda en plena temporada de lluvia? Pues a lo mejor sí tienes que tomar la profilaxis de la malaria. Pero vas a Namibia en temporada seca, que es un pedazo de desierto. Hay más mosquitos en el Mar Menor, hay en Murcia, que es donde yo veraneo, que en Namibia, ¿no? Eso es un poco lo que trataba de mentir, o Suena de bien. dar ese artículo. Suena bien el plan, ¿eh? De conocer África a tu lado. Suena interesante. Sí, pues mira, recuerdo mil anécdotas, pero el primer viaje que hice, honesto, era todavía con la cadena Ser Viajes. Como no sabíamos cómo iba a responder la gente, y además África es cara, si vas con un cierto estándar es muy cara, pues dijimos, oye, pues mira, un viaje de 10 días, los 10 días en tienda de campaña, para abaratar. Y me dijeron, la gente te va a matar, al tercer día en tienda de campaña se revela. Bueno, venga, vámonos y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, nos fuimos. Y bueno, la cosa iba muy bien, por la noche poníamos nuestra tienda de campaña, la mesa, la hoguera, las bromas, las risas, beber a marula, contar historias de exploradores. Y uno de los días dormimos en Kasane, al lado del río Chobe, pues bueno, dentro un camping, una zona de acampada que estaba dentro de un resort de lujo, que tiene un hotel de lujo, unos restaurantes de lujo y la zona de los campistas, ¿no? Y mientras se montaban las tiendas y el cocinero nos hacía la comida y tal, pues para entretener al grupo dije, pues vamos a tomarnos una cerveza al bar. Y cuando nos íbamos hacia allá dije, joder, menuda cosa he hecho. Porque el bar estaba en la zona de ricos, la gente va a ver y veremos a ver cómo reacciona. Oye, pues ¿cómo reaccionaron? Cuando vieron aquello, todos dijeron, esto no es África, pero si esta gente, aquí un mantel, esta gente no se está enterando de lo que es África. Nosotros sí que nos divertimos, hacemos nuestra hoguera, olemos a humo, dormimos en la campaña, vimos los leones pasar por allí. Estos no se están enterando de lo que es África, ¿no? Y dije, mira, han sido imbuidos por el espíritu de África, se han dado cuenta cuál es la verdadera esencia de este continente y cómo se visita bien, cómo se conoce bien, ¿no? Que no es en un blog de lujo. Sí, es algo bueno, que te quería preguntar porque lo escuchamos ya en el primer encuentro del ciclo hace 2 años con Juan Villarino, nos lo repitieron Iciar Marcotegui y Pablo Strubel hace un Ellos año, conocen muy bien África. Ellos que lo trabajaban de conocen. guía con Dani Serralta, el chico con el que hago estos viajes siempre por África. Ah, sí. Ujú. Y bueno, y claro, ya hace 2 meses, 3 meses ando con Leandro. Así que me apetecía mucho preguntarte esto. Y ahora paso a una pregunta que nos ha llegado a través del chat. Los que estáis en Zoom, nos siguiendo a través de Facebook, la habréis podido leer. Lorena dice lo siguiente, Paco. Hola, encantada de escuchar tus experiencias, Paco. Soy una de esas personas que, desafortunadamente, viaja más con la cabeza que con el cuerpo. Lejos de ser una viajera experimentada, me ocurre que cada viaje se me hace corto y siempre me voy con la intención de regresar, porque siento que no he alcanzado a conocerlo en profundidad ni empaparme de él. No sé si esta sensación es algo común a los grandes viajeros como tú. ¿Existen lugares a los que necesitaste volver desesperadamente? Y si es así, ¿cuáles? Pregunta. Bueno, ya lo decía Sabina, al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver, ¿no? No. A ver, es que ningún lugar se conoce en un primer viaje. O sea, hay destinos que dices, bueno, visto, no volveré, pero hay otros que dices, no, volveré, ¿no? Yo creo que siempre, siempre te queda la sensación de que no has conocido bien un país o un destino. Yo he tenido muy pocos a los que diría, no, no volveré nunca, ¿no? Casi ninguno. Pero sí muchos en los que tienes la sensación de que no has podido empaparte todo lo que quisieras. Y más ahora que hago muchos viajes al año por trabajos profesionales, en los que el tiempo apremia, porque bueno, tiene que haber una rentabilidad económica del proyecto, no te puedes tirar 3 meses, ¿no? Entonces ahí sí tengo muchas veces la sensación de que he ido demasiado rápido y de que volvería tranquilamente. Pero enseguida estoy en otro viaje tan más rápido todavía y no puedo volver al anterior. Pero yo creo que sí que nos pasa a todos, lo que dice Lorena. Yo entre lugares, bueno, hemos pasado de África he estado por América también, y me quería ir un poco a volver a la península ibérica y preguntarte por un tema que, bueno, me interesa directamente y sé que hay aquí gente que también tiene interés por este tema y por tu opinión al respecto. Yo soy de Chantada, que es un pueblo que está en Lugo, en el corazón de Galicia. Lo conozco, sí.
Y bueno, ya sabes, en la cada día más conocida Ribeira Sacra. Sí. Y mi pregunta es sobre, bueno, preocupa mucho allí la explotación turística que puede suponer para la zona que esté tan de moda ahora. Incluso hay son bastantes los detractores de la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio. patrimonio de la humanidad. Teniendo en cuenta que habrás visto 1000 lugares en el mundo que llevan el título de maravillas del planeta y que tal vez hoy son menos maravillas por esa invasión turística, ¿qué le recomendarías a un lugar que está empezando a despuntar en este sentido para que no se pierda un poco en el camino, para que no se pierda la esencia y no se haga daño? Este es un debate no resuelto y que nadie tiene la solución y que podría llevarnos horas. El turismo es imprescindible y se demostró durante la pandemia. Hay partes del mundo que viven por el turismo. Estoy pensando en las Cataratas Victoria, un sitio donde voy mucho todos los años, y allí pues hay en Big Fall, que es el pueblo de las cataratas de la parte de Zimbabue, pues el 90% de la gente vive del turismo. Y en los 2 años de pandemia se morían de hambre. Tenía unos conocidos allí que hicieron una bolsa de resistencia, les mandamos quien quiso dinero, les mandamos ayuda, simplemente para dar de comer a familias enteras que no tenía el gobierno autorizado a cazar elefantes para que tuvieran carne, porque sin turismo se morían. Entonces, el turismo es necesario, es una de las industrias del mundo y hace falta en muchas partes porque es la única fuente de ingresos, ¿no? O incluso la única forma de repoblar territorio. No hay que irse a Zimbabue, en el Pirineo nuestro, en la España vaciada, el turismo es una de las pocas industrias que puede funcionar. Pero claro, el turismo también desbocado es como el caballo de Atila. Eso ninguno de los que trabajamos en esto podemos negar. El turismo no controlado es lo más aculturizante que hay. O sea, termina por acabar con las culturas propias y degradan la vida social. Económicamente, a lo mejor esa población ha crecido, pero culturalmente se ha empobrecido un montón. Y es un debate muy jodido, porque ¿dónde encontrar el equilibrio de la gentrificación? Nadie lo ha conseguido. A escala más pequeña, no, es que los barrios se gentrifican, ¿vale? Tú tienes un local en el que hay un zapatero remendón con 300 euros al mes de alquiler, y viene Mercadona y te ofrece 3.000. Ya. Estás obligado a decir que no, porque tu barrio, porque es que si tú no lo dices, lo va a decir el de al lado, o sea, no vas a evitarlo, ¿no? Es muy jodido, ¿no? O sea, hay que luchar contra eso, pero no se tiene la fórmula. Es muy fácil, o sea, yo creo que vamos hacia números clausus, es decir, cupos. Eso está claro. Porque existe otra forma de discriminar, que es hacerlo todo más caro. Pero así lo único que estás es favoreciendo que solo viajen los ricos. Yo creo que tenemos que ir en donde se pueda a un formato de cupos. Pues mira, en Ordesa caben 3.000 al día y no entran más. ¿Cuál es el problema? Que no en todos los sitios se puede hacer. ¿Cómo limitan la entrada a Barcelona? O a México, de turistas. Claro, conozco una isla que es de Colombia, pero es muy rara, porque está en el Pacífico, frente a Nicaragua, que se llama Providencia, y allí lo encontraron los habitantes, son todos descendientes afroamericanos, descendientes de esclavos que llevaron allí ingleses y españoles, con una comunidad muy fuerte, un carácter una identidad propia muy fuerte, y se negaron a que su isla se desarrollara más. Entonces, los turistas somos bienvenidos, pero se han negado a que el aeropuerto crezca, de manera que solo pueden entrar aviones de 18 plazas, y los hoteles y todo lo gestionan ellos, la gente del pueblo. No pueden llegar a grandes cadenas a montar allí resort de pulserita. Con lo cual es una gestión, una autogestión muy sostenible del turismo. ¿Pero por qué? Porque es una isla. Lo mismo ocurre en Amantaní o Taquile, islas del lago Titicaca, del lado peruano, en el que han dicho, no, aquí los grandes tour operadores de agencias no entran. Los turistas, los pasajeros, como les llaman allí, somos bien recibidos, pero los gestionamos nosotros, se alojan en nuestras casas y el dinero queda ahí. Es una isla, ¿no? Entonces, donde se pueda hay que ir buscando eso, el control, y pues en Venecia si no caben más, pues no caben más, ¿no? Y bueno, puede ir todo el mundo, solo que tienes que pedirlo con antelación. En el caso de la Ribeira Sacra, claro, hay una forma de controlar eso, que es el número de habitaciones disponibles, el número de camas disponibles para las pernoctaciones.
en esos territorios rurales es una manera de controlar el número de personas que pueden ir al día allí. Aunque bueno, allí se llega desde Orense en una mañana, ¿no? Pero bueno, ya es una manera de frenar. Entonces ahí las autoridades locales tienen la llave. No autorizamos más hoteles, no autorizamos más Airbnb. ¿Quieren? Esa es otra cosa. Si esa administración local está capturada, está colonizada, dominada por el lobby de la construcción, que es lo que suele pasar en España, que aquí el concejal de urbanismo es el principal constructor de la zona, pues lo que va a querer es que se construya mucho, mucho, porque ahí es donde gana él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una lucha vecinal, es decir, sí queremos. De hecho, si el que sea patrimonio de la humanidad, yo creo que no es malo, porque, bueno, puede atraer más gente por su fama, pero el patrimonio de la humanidad pone unas condiciones muy draconianas, como si es parque nacional, y a lo mejor incluso frena más el que se... O sea, no se podría construir un Disneyland allí, ni un aquapark al lado de San Esteban de Ribatesil. Eso lo frenaría el que sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Es un tema que no es el sitio y nadie, yo menos, tiene la solución. Pero Sí, sí además, que al turismo hay que ponerle freno y hay que buscar la fórmula. Lo que sí, pasa es que muchas estaba veces pensando... quien Perdona. tiene que ponérsela es la propia administración local, que está fagocitada por el lobby del ladrillo. Ujú. Sí, que estaba pensando también en un artículo que no sé si es del tuyo, si es en El País o en la Bitácora, no sé dónde lo leí, donde hablabas de un lugar, Islas Marietas, puede ser, Ah, sí, las Islas Marietas, por ejemplo, sí. que tuvieron un boom de turismo, más que nada por el efecto Instagram, la Sí, foto de... sí, sí. Las Marietas son un pequeño archipiélago que está frente a la Ribera Nayarit, en el Pacífico mexicano, estuve el año pasado, y se hizo famoso porque es una playa, es una cueva que quedó horadada con un agujero caliza, se hizo un agujero arriba, el agua entraba por abajo, se hizo una playa muy curiosa, parecida a la de Benaguil, en Portugal. Tenéis allí en Portugal, en Benaguil, hay una parecida, ¿no? Bueno, se puso de moda la foto en Instagram y bueno, era horda de gente que iba allí, cargados de bronceador. Son unas islas donde anidan muchas aves marinas, le van a criar allí sus polluelos y a poner los huevos, y se ven los problemas ya. Entonces nada, pues se limitó. Lisa y llanamente, las empresas que gestionaban los botes, controlaban. No hay más empresas que lleven turistas allí. Y vosotros, 10 licencias a cada uno. Y un guardaparques allí con una barca impidiendo que se entre más del número tal. Entonces volvemos a lo mismo, es fácil controlar esas entradas y accesos a lugares pequeños y aislados. A una ciudad como Barcelona, como Venecia, pues es más jodido. Pero sí, ese es el momento. Pero en Venecia se está haciendo, Paco. Ya se está haciendo. En Sí, Venecia ya hay y torno para entrar. desde luego hay ciudades como en la que estamos en Lisboa que se tendría que empezar a hacer, porque esta ciudad en 5 años, yo viví aquí del 10 al 14, me fui 5 años a Rabat y cuando volví era otra ciudad. O sea, en 5 años realmente se convirtió el centro en Airbnb. Yo vivo en Sí. una casa que prácticamente es todo Airbnb menos yo, en el centro de Lisboa. Ese sería En otro de Porto ha pasado lo mismo, bueno, en todas las ciudades. toda la ciudad. Es curioso Hay cómo que controlarlo. una idea peregrina de 3 chavales en Los Ángeles ha modificado la estructura de ciudades enteras, ¿eh? Y de manera bastante perniciosa, ¿eh? Yo reconozco que lo de Airbnb se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos y no puede ser. Claro. Por eso te digo que una de las pocas herramientas que tiene la administración local para contener flujos es el número de habitaciones, el número de... Pero claro, si cada casa se convierte en un alojamiento, pues se multiplica. Bueno, aquí Alfama, por ejemplo, prácticamente todo Alfama son alojamientos locales ya. Sí. Es un barrio precioso, que era un barrio muy auténtico y que en 5 años se transformó y a la gente, claro, le pagaban para que se fuera, mucho dinero, como lo que has comentado tú del Zapatero. ¿Qué pasó? Pues que ahora es un sitio muy bonito, pero artificial, porque ya no vive la gente de allí. La Plaza Mayor de Cuzco, si la habéis conocido, yo la conocí balcanizada, aquello era tenderetes, anticucho, la gente dormía, vivía allí, era una plaza llena de sabor y de insalubridad. Ahora vas y es un parque temático, no queda nadie viviendo en la Plaza de Armas, he dicho la Plaza Mayor, la Plaza de Armas de Cuzco, todos son locales destinados al turismo, restaurantes monísimos, todos con los colores de Frida Kahlo y tal, y... Sí.
Es jodido, es un debate que yo, si tuviera la solución, la daría de gratis, pero nadie la tiene. Pues cerramos el debate entonces aquí y ya que te he llevado a mi zona, Paco, no quería tampoco desaprovechar esta oportunidad para irme a la tuya. ¿Qué tipo de viajero eres? ¿Eres de esos que se conoce mejor Oceanía que su región o te consideras un experto también de Murcia y proximidades? No, mira, tuve la suerte, a ver, puedo decir que he estado más veces en Ushuaia que en Palencia, con P, capital, Palencia capital nunca he estado, esas cosas, ¿no? Pero no, mira, he tenido la suerte de que antes de dedicarme a esto he viajado mucho por España. En mi época de joven, viajar, de acampada, de escalada, de montañismo, he recorrido mucho España, he destrozado desde el primero 850 que tuve hasta el resto de coches viajando por España. Y luego ya como viajero profesional, esas guías en el país viajes no se hacían guías de extranjero. Esas se compraban de otras editoriales y se traducían. De aquí solo se hacían guías de España. Y yo me hinchaba a viajar por España, pero vamos, más que un conductor de alza. Porque, por ejemplo, estuve durante 12 años haciendo la guía de casas rurales del país Aguilar, que era la Biblia. La casa rural que salía allí tenía el negocio asegurado. Si me hubiera dejado corromper o dejar que me pagaran por seleccionar unas y otras no, sería rico ahora mismo. Entonces, eso me llevó a recorrer, vamos, estaba en aldeas de Galicia que tú no sabes ni que existían, buscando casas rurales, ¿no? Entonces sí conozco muy bien España. Luego hacer guías de los caminos de Santiago. No sé si hay alguna más. La primera guía del camino portugués, que es fantástico ese camino, la hice yo en el año 2004 para el país Aguilar. Pero empezando en la sede de Lisboa, que es donde está la primera flecha amarilla. Porque ahora la gente dice, he hecho el camino portugués, y han empezado en Tui, a lo sumo en Valencia Dominio. Pero el camino portugués empieza en la sede de Lisboa. Y vamos, caminando por allí descubres un Portugal que no conocen ni los portugueses. Entonces, hacer esa guía también me ha llevado a muchos lugares recónditos. Luego soy muy embajador de mi tierra, hablo siempre de Murcia, un día me van a echar de la SER porque Francino va a pensar que es que me pagan comisión para hablar de Murcia, pero me gusta, ¿no? Hablar de mi tierra y soy muy de allí y vuelvo mucho. No, creo que soy muy buen conocedor de España, aunque haya estado muchas veces en Ushuaia o en la Antártida. Bueno, nos quedan 10 minutitos, así que a todos los que nos estáis escuchando os animo a preparar la última pregunta, si es que la tenéis, porque se nos acaba el tiempo y se va la oportunidad. Yo entre todo lo que tenía pensado, preparado, he elegido una pregunta que creo que es la más rica de las que quedan, porque creo que eres una persona que disfruta bastante de la comida, pues incluso en los vídeos y en las publicaciones que siempre he seguido, tocas bastante el aspecto gastronómico, es uno de los puntos centrales. Pregunta bastante difícil. ¿Alguna gastronomía de un lugar que te vuelva loco? Y no vale la gallega, tiene que ser Sí, algo que sí. Ni el caldero del Mar Menor. Pues mira, es que la gastronomía es parte fundamental de la experiencia viajera. La gastronomía es cultura y como tal es parte fundamental de un viaje. Entonces, un viajero, yo siempre he dicho que un viajero tiene que entender un poquito de todo, de historia del arte, de política actual, de historia, de las civilizaciones, de religión. Yo soy un ateo que lee muchos libros sobre religión, porque para entender el ser humano tienes que entender sus religiones, ¿no? Y tienes que entender también de gastronomía, aparte de que yo la disfruto y me gusta mucho, ¿no? Pero es parte de la experiencia viajera. Si me dices fíjate, te voy a afinar más, hasta un plato. El ceviche, un buen ceviche peruano es lo mejor del mundo. te lo Me compro. encanta. Yo en la otra vida, no creo en la reencarnación, pero si la existe, en la otra vida yo tengo claro que fui tiburón, porque me encanta el mar, me gusta bucear y me encanta el pescado crudo. Entonces todo lo que sea pescado crudo me chifla. Entonces si me tengo que quedar con una cocina en general, la peruana. Me parece variadísima, buenísima, baratísima, con el ceviche como sumum, y mira que está el ají de gallina, los anticuchos, que es corazón a la brasa, papa a la huancaina, mil cosas, ¿no? Pero un buen ceviche mataría por él. Y de ahí pasaría a la japonesa. Me gusta mucho la cocina asiática en general, japonesa en particular. De hecho, hice un curso de cocina japonesa para aprender a hacer sushi en casa, porque me dejaba el sueldo en restaurantes japoneses, que son carísimos.
Bueno, cuando empecé a hacer yo la cocina en casa ya supe por qué. Son caras, por la mano de obra. O sea, no es por el Claro. pescado y el arroz. Es que hacer es muy laborioso todo, ¿no? Pero me quedaría con esas dos cocinas. Nos decías antes de empezar que estás en Madrid, pero que ya mañana te marchas de viaje. Entonces te quería preguntar un poco por los proyectos que tienes ahora para las próximas semanas o meses. Pues mira, ahora me voy muy cerca, voy a Sierra Nevada a esquiar, a ver cómo está eso y tal. Luego la semana que viene me voy en un pesquero ruso, un pesquero ruso no, está jodida, un pesquero noruego al Ártico a pescar bacalao, el Skrei. Ahora el Skrei, que es el pata negra de los mares, el bacalao ese que llega del Ártico a las costas del norte de Noruega, se pesca ahora en invierno. Y bueno, me han ofrecido la posibilidad, ya lo hice hace 20 años, me han ofrecido la posibilidad de volver en un pesquero noruego a vivir la experiencia de pescar Skrei allí en las aguas del norte. Y eso me voy la semana siguiente. Y luego tengo que ir a Irlanda, que es una isla maravillosa, tengo que ir también a hacer un vídeo por allí, tengo que ir a Polonia, pero volver este año a Paraguay también. En fin, tengo bastantes proyectos y viajes. Quiero volver en julio vuelvo a Bután. Ese es como un viaje con clientes de estos del País Viaje. Vamos a hacer un viaje Nepal y Bután. En septiembre voy a hacer otro digo, por si a alguien le interesa, ahí queda. En septiembre vuelvo a Namibia y Sudáfrica con el camión, por si alguien quiere ver esa parte de África. Y bueno, pues así ya todo el año, hasta las Navidades que viene. Una vez escuchaba algo también en una entrevista que escuché estos días contigo y comentabas que es muy difícil ya hoy en día, a pesar de tanto movimiento y estar en tantos hoteles diferentes, tantas horas en aeropuerto, que es muy difícil sentirse solo, ¿no? No sé si sufres un poco la soledad a veces entre tanto movimiento. No, no porque mira, a mí me gusta mucho la soledad. De hecho, ahora hasta la echo en falta, porque ya es verdad que ya no viajas tan solo. Pero aquellos tiempos en que viajaba yo solo, con un cuaderno para escribir, ahora eres multitask, tienes que viajar para hacer 70 cosas. Y llevo un ayudante, porque sobre todo para el tema de vídeos es ya muy complejo, drones, cámaras, tal. Hay que ir haciendo 70 cosas. Vídeo horizontal, vídeo vertical, esto para TikTok, ahora la radio, tal. Entonces sí he hecho en falta un poco aquella soledad, pero para mí siempre ha sido muy, muy reconfortante. O sea, yo soy feliz una noche en un hotel desconocido, yo solo, ¿no? Lo que pasa es que ahora no estás solo, porque es que te conectas con casa en vídeo y gratis, ¿no? Y hablas con quien quieras y te llegan mensajes. Ahora casi echas en falta un poco esa soledad, ese aislamiento que tenías antes, que ahora es imposible. Pero está bien, es otro mundo y hay que aprovechar y disfrutar las herramientas que nos pone el presente y ser felices con ellas, ¿eh? Yo, en la soledad, jamás me oirás decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue muchísimo peor. El bueno es el que nos toca vivir y el más bueno todavía, el que está por llegar. Oye, Paco, perdona. Soy Charo. Te hice antes una pregunta, pero yo no sé si es que me he perdido. ¿Cuál es tu asignatura pendiente? Ah, no, pues no me ha llegado, Charo. Pero, No me ha no, llegado. pensaba que lo había dicho Fernando. No, La había esa leído. no me ha ¿Cuál es llegado. tu asignatura pendiente de viaje? Esto que dices, antes de dejar este mundo, quiero hacerlo y no lo he hecho. Pues mira, mi asignatura pendiente, mi viaje soñado era derecho del Cairo a Ciudad del Cabo. Era mi viaje soñado, que se fue posponiendo, y el otro día me puse a pensar y dije, pues si ya lo he hecho. He pasado por todos esos sitios, solo que en diferentes viajes, ¿no? Claro. Ahora mismo ya no sé si me apetecería, porque es que además la mayoría, Leandro lo va a pasar por él. Ya no es el viaje de Livingstone, es que la mayoría de las carreteras están asfaltadas, hay gasolineras, o sea, quitado un pedacito ahí entre Kenia, el norte de Kenia, Uganda, esa zona que puede ser más conflictiva, el resto, no sé, es que yo he hecho de una atacada desde Uganda hasta, ¿dónde llegamos? Hasta Johannesburgo, y eran todo carreteras y era demasiado civilizado, ¿no? Te puedes ir por sitios más raros, pero ese fue mi... No sé, Leandro, si tú que lo has hecho, lo has encontrado muy civilizado o muy, muy salvaje aquello, pero claro, África ya no es lo que era para mí cuando tenía 20 años y me compraba los mapas Michelin, me los abría allí
en el suelo de mi habitación y soñaba con ser Livingston o Barton. Muy bien. Muchas gracias, Charo. Ese sería, si un día me jubilo y digo, tengo tiempo, me voy a ir a hacerlo, Charo. Ese sería mi viaje soñado. Pues muy bien. Y que lo disfrute con mucha salud. Gracias. Muchísimas gracias, Charo. Un placer poder saludarte, verte por Múnich, otra de Sí. nuestras habituales. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Y desgraciadamente yo creo que va llegando la hora de despedirnos porque nos vamos quedando sin tiempo. Paco Nadal, ha sido un placer. Nada, el placer mío. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Un abrazo, Charo, Leandro, Juan. Un abrazo hasta México. ¡Viva México, cabrones! Viva México. Viva México. Viva México. Y a todos los que estáis ahí también. Y a Muchas vosotros, gracias, sobre todo Paco. al Instituto Cervantes, por darme la oportunidad de... Sabemos que está siempre por ahí, que es difícil encontrar un hueco, así que te agradecemos mucho que hayas estado en esta cita. Estuvimos antes hablando del Camino de Santiago y de guías, y deciros que dentro de un mes, en marzo, vamos a estar aquí con Fran Contreras hablando de Caminos de Santiago. El gran Fran Contreras, muy buen amigo, y el tipo, o sea, después de Santiago, que además es mentira, el que no estuvo allí, el que más sabe del Camino de Santiago es Fran Contreras, incluso más que Santiago, que es mentira que nunca estuvo por allí. Bueno, pues un placer. Muchas gracias, Paco. Nada, simplemente agradecerte, Paco, que hayas estado con nosotros, y a todos los demás, a los fieles, a los nuevos. Nos seguimos viendo en esta serie tan magnífica que acaba de comenzar con Paco Nadal este año. Un beso a todos y muchas gracias. A la vista. Muchas gracias. Adiós. Buenos viajes. Igualmente. Chao.